antes de comenzar a entrar en materia, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda. Especialmente hay algunos maestros que no asistieron a la primera capacitación y me imagino que tienen muchas dudas, entonces este es el momento para hacerlas. Sí, hermana. Yo es que no me encuentro así como cómo relacionar estas asignaciones con las clases diarias. Porque a veces no coinciden lo que leen con el tema. Ajá. Y me preguntaron los jóvenes, digo, pues déjenme preguntar porque también no sé cuál es la... Ustedes tienen que seguir el calendario que está en el manual de trabajo. Y entonces lo que está allí es lo que en un momento dado el joven tiene que leer. Y entonces es lo que debe marcar en esa tarjetita. Aunque no coincide exactamente, pero váyanse por los temas que están en el calendario. Y si leen el tema, entonces marcan en la tarjetita el tema correspondiente. Especialmente le va a servir cuando ya entremos con los bloques de escritura. Va a ser Doctenco -1, Doctenco -2 y 3, etcétera. O sea, traten más o menos de adaptarlo. El problema es que no todo el material, digamos, como usted mismo se ha dado cuenta, no concuerda. Pero lo oficial es nos vamos... Pero se pueden hacer los ajustes. Si ustedes mismos tienen que ver... Ajá, va a llegar un momento en que sí va a estar exactamente igual. Yo creo que es importante explicarle a los alumnos que esto nos ayuda a entender el contexto de las revelaciones que están recibiendo. Sí, a lo mejor no van de la mano con las secciones que están viendo, pero sí van de la mano con el contexto de la situación en cuanto se está recibiendo la revelación. Entonces, que los alumnos no sientan que es como dos cosas diferentes. Ajá. A mí me ha ayudado que los alumnos, como ya leyeron previo lo que estamos viendo, ya como que saben, ¿no? Exactamente. Ahorita van a hablar de esto y hay mayor participación inclusive. Exactamente, ese es el objetivo, hermano. Yo creo también que estamos acostumbrados como anteriormente, o sea, como el ciclo pasado, ¿no? El libro de Mormón, primero 1, 2, 3, entonces estamos acostumbrados, yo creo, tanto a esto que ahorita lo vemos diferente. Yo en lo particular, cuando iba a dar este año, yo pensé, dije, en la verdad nunca había leído Doctrina y Convenio completito y ahora sí lo voy a tener la secuencia. Y cuando voy viendo el manual dije, no es como yo me lo estaba imaginando. Entonces yo creo que también pasa eso, ¿no? Claro. Que no estamos acostumbrados. Y lo importante de esto es que los alumnos lean. Sí, que lean. Que de alguna manera empecemos a formar gente autodidacta. Que cuando terminen el ciclo del seminario, ellos aprendan que pueden, sin necesidad de un maestro, entender las escrituras y aprender por sí mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, yo se las hago. Bueno, a mí lo que me costó trabajo es me está costando con lo de los repasos, de lo de adquirir conocimientos. Esto es lo que me está costando porque como que cuando dice repaso 1, entonces como que sí me está costando un poco, casi no me entiendo mucho. Igual, trate de seguir el manualito que está en línea. Sí lo ha ubicado. Sí, lo que usted me dijo. Ajá. Y tal como viene en los títulos en el calendario, trate de buscar ese título en el manual. Igual, si no concuerda mucho, haga las adaptaciones que correspondan. Pero en sí el repaso es sobre todo lo que se vio ese día. Sobre lo que se ha visto, sobre lo que ya se ha visto. Sí, porque aquí dice que se divide en 4 partes. Ajá, entonces, sí. el repaso, bueno, daba la primera clase y después dice que era el repaso 1. Ajá. Entonces me volví a rezar, pero no sé si era dar el repaso de toda la clase completa o como usted lo sienta, okay. como ustedes lo sientan. El objetivo es que ellos aprendan a adquirir conocimiento espiritual y obtengan el modelo de los 3 pasos de aprender por medio de la fe, actuar con fe, perdón, ver con una perspectiva eterna e ir a las fuentes. Entonces, en base a eso usted tiene que hacer un repaso para ir sembrándolo bien en la mente de ellos. Hagan las adaptaciones necesarias. Sí, ahí era mi pregunta también. Dije, ay, perdón, estoy muy perdida, pero por ejemplo, aquí decía la primera, ¿no? Aquí el conocimiento espiritual parte 1 que se da en la semana 2. Yo dije, pues perfecto, voy bien. Aquí y está, luego ¿no? adquirir conocimiento espiritual parte 1, repaso 1, también en la semana 2. Entonces,
me fui y dije, ay, solo tengo 1, 2, 3, 4. Y entonces el repaso de la 1 lo saco del mismo, no me voy al que No, sigue. del mismo, ok, sí. ok. Ajá, bueno. es el mismo. Sí, Sí. perfecto. Y les digo, al final si se equivocan no se preocupen. Ustedes hagan las adaptaciones que sean necesarias si es que no concuerda exactamente. Lo que sí va a concordar son los renglones en blanco con el manual del maestro. Le va a indicar claramente qué clase es. El problema que tenemos es con dominio de la doctrina. Ahora, si alguno de ustedes no se adapta al icono electrónico, tenemos unos poquititos en papel de dominio de la doctrina. Si alguno al final se acerca, le podemos dar uno. Tenemos 3 para los que quieran en papel. Pero lo recomendable es que sigan usando el electrónico. No, mi duda es, dije, me los voy a acabar. No. Son los mismos. Sí, no. Ok, bueno. Sí. Muy bien, ¿alguien más? Les decía, si no yo les hago preguntas. ¿Cómo recupera una clase un alumno? O sea, un alumno, por ejemplo, ustedes comenzaron a dar las clases, vino el lunes y el martes no vino. Para no ponerle falta, ¿cómo ese alumno recupera esa clase? Pues lee lo que vio que hay en esa clase, lo escribe y nos enseña qué entendió, qué comprendió de esa clase. Excelente. En ese caso utilizamos este manual que se llama Manual de EIS para el alumno. Este manual normalmente no se lo damos a los jóvenes. Se lo damos en un momento dado a alguien que no vino y que queremos que recupere. Entonces le decimos, a ver, tú faltaste la clase número 2, aquí está el manual, busca la clase 2, lee todo lo del manual y si por ejemplo, vamos a ver aquí, la clase 2 es la gran apostasía. Entonces lo que tú tienes que hacer es leer todo lo de la clase, todo, hasta que inicie la otra, que es hasta aquí. Ajá. Y en esta clase hay unos lapicitos que son estos. Entonces, si quieren que ese alumno recupere, le van a decir, lee la clase, pero para que yo tenga evidencias de que efectivamente leíste, tienes que hacer por escrito los ejercicios que están planteados allí y me los entregas. Y entonces, si tú me los entregas, yo te quito la falta que tenías. Ahora, esto no solo es para clases. Si hay un alumno que debe todo un curso, le dan el manual y allí sí, tiene que hacer todos los lapicitos de todo el curso. Si alguien nada más debe el 50% de un curso, pues nada más hace el 50% de un curso. Pero lo que necesitamos son evidencias por escrito de que ha recuperado. Porque el problema es que antes, si alguien faltaba, le decían, pues nada más da un discurso y ya recuperaste. Y pues entonces los que sí venían se rebelaban, ¿no? Empezaban a reclamar, oiga, ¿por qué pasó? Yo me sacrifico y él nunca vino y mire, está acreditando, etcétera. ¿Me explico? Ahora, sí, hermano. Una pregunta respecto a eso. Si el joven faltó el viernes, que era 31 de agosto y que la lista se cerraba, ¿cómo le hago para que recupere? Fíjense, tiene todo el ciclo escolar para recuperar. Ah, ok. O sea, ustedes me van a entregar su lista y a lo mejor van a aparecer las faltas. Y él en cualquier momento puede recuperar, no importa que ya haya pasado un mes y a lo mejor se acordó y hizo el trabajo. Se lo entrega. Entonces usted me dice, ¿se acuerda del fulanito que tenía 2 faltas? Ya las recuperó y ya yo le corrijo. ¿De acuerdo? O sea, de hecho tienen todo el ciclo escolar para recuperar. Pero sí sería bueno que vayan al día. Que si en una semana ya tiene una falta, 2 faltas, que la recupere. Porque al final se les acumulan y entonces no logran el 75%, que es lo que se necesita para acreditar. ¿Vale? Yo me preocupé y le dije que la recupere y me entregas el No. Pues es bueno eso porque les digo, vamos a ver. Pero la verdad es que tienen todo el ciclo para recuperar. Para acreditar en seminario deben tener 75% de asistencia, tienen que haber leído todas sus asignaciones y tienen que presentar la evaluación de aprendizaje. Y lo mismo en instituto. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante, cada que termine el mes,
tenga usted ese cuaderno donde está su lista o no, puede ser en un papel cualquiera, me tiene que mandar una foto de su lista, nombres de los alumnos y sus registros de asistencia o falta. Ahorita ya terminó agosto, si no me la han mandado me la tiene que mandar. Y así termina el mes, en ese mismo día que termina, un día después me está sacando una foto y me está mandando la lista, para entonces yo ir metiendo en el sistema el registro de los estudiantes y que se vaya viendo quién va acreditando, quién va reprobando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ahora, por favor no se me desanimen. Es que normalmente los ciclos, pues como se hace una apertura, a lo mejor hasta me invitan a discursar y más o menos se animan, los papás también, pero empieza y está pesado levantarse. Entonces a medida que va avanzando el curso empiezan a haber bajas y es posible que se queden hasta con 2, 3, un alumno. Hay veces he preguntado, hermana, ¿y qué pasó con su grupo? ¿Por qué ya no da? Me dice, pues es que nada más tenía 2 alumnos. Pues qué bueno, sígale con ellos. No hay razón para dar una clase por 1 o por 2 alumnos. Entonces no se desanimen, no importa las bajas que estén teniendo, hagan el esfuerzo por motivarles, pero seguimos adelante ahí al pie del cañón. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar con esta capacitación. Y para empezar quiero que vean esa imagen, ya la conocen, la han visto muchas veces. Díganme qué es lo que el pintor trató de transmitir o de enseñar. Jesucristo llama a nuestra puerta. Ajá. ¿Y qué más? Pues ahí no hay una cerradura. Exacto, o sea, se dan cuenta que no hay esto por fuera, no tiene esto. ¿Por qué? Porque yo solo yo puedo abrir, ¿no? Esa puerta. Más bien la cerradura no está por dentro. Ajá. O sea, por fuera no hay. La cerradura, digamos, de la manija está por dentro. Entonces el Señor toca, pero Él no va a empujar la puerta. El que la tiene que abrir es la persona que está dentro. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a leer Apocalipsis 3:20. ¿Puedo compartir algo de eso? Adelante, sí. En todas las capillas hay una, ves que atrás del púlpito está una puerta diseñada. Yo aprendí con un 70 que no podemos bater para recibir revelación. Entonces, pues es una doctrina que me gustó mucho, porque esa puerta abre la revelación de cada persona. Si tú quieres permitir dejar tu corazón abierto. Excelente. Eres tú el que tiene que abrir la puerta por dentro. Les digo, el Salvador tampoco la va a empujar. O a lo mejor si el que está dentro la abre y ve que es el Señor y la intenta cerrar, el Salvador no va a meter su pie para que no la cierre. O sea, si no quiere el que está dentro, simplemente no la abre y el Señor dice, bueno, no quieres nada conmigo, pues ni modo. ¿Me explico? ¿Qué dice la Escritura? Mira aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el Señor? Él está listo. Él está listo para entrar. Ajá. Pero si tú me abres, si tú no me abres, yo no entro. Si no lo aceptamos, Él no entra. Así de sencillo. De hecho, ahora quiero que vean este diagrama. Y también en base a lo que hemos dicho hasta ahorita, quiero que traten de explicar lo que está allí. ¿Qué se les ocurre? Que yo trato de representar. Pues el año pasado veíamos algo sobre esto y eso lo estoy diciendo así rápido. Dice que el espíritu, decía una parte, llega a tu corazón o entra a tu corazón. Entonces el espíritu llega al corazón, pero si nosotros queremos que penetre, entonces depende de nosotros para que entre a nuestro corazón. Entonces es lo mismo con Jesús con la puerta. Lo mismo que sucede con Jesús parado en la puerta. O sea, este es un maestro. No es un maestro cualquiera.
Es un maestro que está guardando los mandamientos, que prepara su clase, que se esfuerza por mantener un ambiente para que el Espíritu venga, de tal manera que da un mensaje poderoso. Ajá. Pero vamos a ver esa escritura, qué es lo que dice Nefi que pasa. Vamos a ver segunda Nefi 33:1. Por favor, hermana. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Santo Espíritu lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. ¿Cómo me explica esa escritura? Y precisamente hablando de este diagrama. Debemos preparar nuestras clases de tal manera que podamos estar espiritualmente preparados para poder llegar al corazón de cada joven. Ajá. Pero, ¿por qué existe esto? ¿Se ve aquí? Una barrera. Es que los jóvenes pues tienen ciertas situaciones, ¿no? Que hay que poder ir poco a poco sensibilizándolos para que podamos pasar esas barreras. ¿Alguien más? Bueno, a mí me recuerda el discurso de Mendel Bergman, Sí. que dice que la escritura dice lleva al corazón, pero no dice pone dentro del Exactamente. corazón. El mensaje llega precisamente allí, pero si ustedes se dan cuenta, no está penetrando el corazón. No importa lo bien preparado que esté el maestro. Habla por el poder del Espíritu Santo, pero no está penetrando el corazón. Simplemente el Espíritu Santo lo lleva allí a la puerta. Es lo que dice la Bergman, y ahorita vamos a ver declaraciones. Recordé una escritura que viene en Lucas. Sí. Y en Lucas 4, en Lucas 4 es el Salvador quien se para en la sinagoga y empieza a leer Isaías. Ajá. Y entonces le dice a los fariseos, dice, enrolló el libro en Lucas 4:20, dice, enrollando el libro les dijo se lo dio, leyó y sentó, y los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en él. Sí. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces dio testimonio de que esa escritura se estaba cumpliendo. Y entonces la reacción de los que estaban ahí, en ese momento de haber escuchado al Salvador dar un testimonio de él mismo, fue la siguiente, dice, y todos estaban maravillados, y daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces en ese momento el Salvador había llegado a su corazón, mas sin embargo, empezaron ellos a decir, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Entonces empezó, aun cuando el Salvador pues tenía el Espíritu y había dado testimonio de él, y ellos habían sentido, estas personas decidieron que eso que habían sentido como rechazaron. Exactamente, no. Otra vez el mensaje llegó hasta allí, no penetró el corazón. Lee la escritura y es el Señor, imagínense que maestro de maestros. Entonces él habla y luego le dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y a pesar de que se maravillan, yo creo que sí sentían algo, al rato lo quisieron apedrear, blasfemia, y lo iban a llevar a un despeñadero. No penetró. A ver. Pues me hizo pensar, a recordar la clase de seminario de la función del que aprende, donde habla precisamente del triángulo del Correcto, aprendizaje, sí. y es el espíritu quien enseña y ellos deben de permitir que le den. Exactamente, ahora vamos a ver lo que dice el Elder Bednar, precisamente. Por favor, Salomón. Primero, de este lado. ¿Lado derecho? Sí. Nefi nos enseña cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lleva el mensaje al corazón de los hijos de los hombres. Noten que el Espíritu lleva el mensaje al corazón, pero no lo introduce necesariamente en su interior. ¿Se dan cuenta? Luego, un maestro puede explicar, demostrar, persuadir y testificar con poder y eficacia espirituales. Sin embargo, el contenido de un mensaje, el testimonio del Espíritu Santo, penetran el corazón solo cuando lo permite el receptor. o sea, no solo es importante que el maestro vaya preparado y sea digno, tiene que suceder algo en el alumno
para que Él permita que el mensaje entre en el corazón mismo de Él. Ajá. Luego la otra cuestión dice, el alumno que ejerce su albedrío para actuar en consonancia con principios que son correctos, abre su corazón al Espíritu Santo. Aprender por la fe requiere un esfuerzo espiritual, mental y físico, y no una mera recepción pasiva. Entonces, de acuerdo a esto que dice el Elder Bernard, ¿qué debe hacer un alumno para que efectivamente el mensaje penetre su corazón? Pues aprender por fe. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo alguien aprende por fe? Primero tener deseo. Ok. Tener el deseo. Tiene deseo. ¿Qué más? Debe de haber un esfuerzo, dice. espiritual. ¿Cómo qué clase de esfuerzo? Levantarse a las 4:30 de la mañana para ir a la procesión. Bueno, eso ya es algo. Ajá. Bueno, en lo que nos indica el manual dice que bueno, el ejercer la fe implica el orar, el estudio de las escrituras, implica también el obedecer los mandamientos, o sea que realmente el joven viva acorde a los principios para que entonces el espíritu pueda estar con él. Por supuesto. Es decir, para que un alumno abra el corazón, tiene que actuar. Recuerden que la fe es un principio de poder y acción. Si yo quiero aprender por medio de la fe, tengo que actuar. Es decir, me acaban de enseñar acerca del testimonio. Pues entonces es momento para dar mi testimonio. Y si el maestro dice, alguien tiene un testimonio que quiera compartir, si el alumno ha aprendido eso, levanta la mano y dice yo, y empieza a compartir su testimonio. En ese momento es cuando está abriendo su corazón. O si ustedes enseñan algo y luego hacen una pregunta y nadie quiere responder, no están abriendo el corazón. Cuando alguien dice yo, empieza a abrir su corazón porque está actuando. Por ejemplo, afortunadamente pude estar casi de colado en la reunión con el Elder Bernard, con los jóvenes. Pero no de colado, o sea, me asignaron. ¿Sí? Me asignaron estar en la puerta. Y yo pues recibí a todos los jóvenes, entró el Elder Bernard, y ya estaban todos adentro. ¿Qué hago? Lo cierro, pero ni modo que quedarme afuera. Quiso quedarse adentro. Entonces, fíjense. Actuó con fe. Actué. Entonces, fíjense lo que él dijo. Y siempre lo hace. Ya lo conocemos. Él dijo, yo no he venido a dar un discurso. Dice, yo he venido a platicar con ustedes. Y para platicar con ustedes, ustedes tienen que hacer preguntas inteligentes. Así de bien. Preguntas inspiradas. Ahora dice, cuando ustedes hacen su pregunta inspirada, tienen que actuar con fe, porque dice, se necesita fe para levantar la mano y hacerle una pregunta a un miembro del coro de los 12. Dice, y cuando ustedes preguntan eso, me indica a mí lo que yo les tengo que enseñar. Ajá. O sea, las preguntas que ustedes me hacen me indican lo que yo les tengo que enseñar. Pero se dan cuenta cómo es un proceso de fe desde que el alumno se atreve. Y ahí hubo un chavito que luego levantó la mano, hizo la pregunta y empezó. Y luego otros temerosos. Ya al final de la reunión eran un montón que estaban levantando la mano. Muchos, ya no les puedo responder a todos. Pero insisto, para que un joven abra su corazón, tiene que actuar. ¿Me explico? Vean esta otra declaración. Hermana. A pesar de la importancia que tiene el enseñar, exhortar y explicar, estos puntos jamás podrán transmitir al alumno el testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado. Solo cuando la fe del alumno inicie la acción y despeje el camino que conduce a su corazón, el Espíritu Santo podrá comunicar la confirmación de su testimonio. El aprendizaje que estoy describiendo va más allá de la mera comprensión cognitiva o la retención y recuperación de información. El tipo de aprendizaje del que hablo hace que nos despojemos del hombre natural, que cambiemos el corazón y que nos convirtamos al Señor y nunca nos desviemos. ¿Sí? En sus propias palabras, ¿alguien quiere decirme algo respecto de esto? Pues como estaba mencionando usted, ¿no? Si no vemos una acción del alumno,
realmente no puede confirmar en el testimonio. Siempre nos ha enseñado a los jóvenes de que si tenemos un testimonio no tendríamos ese miedo de testificar. Así que si el alumno no tiene ese valor o esa acción de testificar acerca de un testimonio, pues no se ve realmente si está confirmando o está... Sí, hermano. Es importante esto que están platicando. Los jóvenes de la iglesia, ya no digamos allá afuera, los jóvenes de la iglesia, y yo creo que muchos de la mayoría de aquí, hemos tenido temor a un discurso, por ejemplo. Algún día pararse frente a tanta gente y le tiemblan las piernas a uno. Hay personas que inclusive morirían antes de hablar en público. Es un efecto tal que bloquea a la persona y le hace tener temores, miedos, incertidumbres. Esos jovencitos, como todos los jovencitos, tienen temores. Yo el primer día de sus clases, no me conocía muy bien, me acabo de cambiar de barrio. Eso ayuda y perjudica a la vez, pero bueno. Lo que hice fue una pequeña dinámica y les puse un dulcecito a cada quien. Eso abrió como que un poquito la confianza. Rompió el hielo, ¿no? El hielo, como le quieren llamar, como para atraparlo, ahí te pongo algo. Una vez que logramos esas relaciones de confianza, antes de una charla, invitamos al espíritu. Yo siento que es parte y parte. Sí es cierto que una persona que tiene miedo pues no va a dar testimonio, pero pongámonos en los zapatos de estos jovencitos. Alguna vez nosotros estuvimos por ahí y créanme que puede tener un testimonio, puede el chico o la chica saber que es cierto, pero le puede más el hablar inclusive delante de sus compañeros. Para terminar, yo creo que sí hay que indicarles que necesitan un poco de valor para dar testimonio, pero no hacerles ver como que si no das testimonio es porque exacto, algo así. El joven necesita sentirse en ese ambiente que hemos creado en un principio, con el himno, con el pensamiento, en donde ellos ya más tranquilos, ya hacerles ver entonces, mira, es importante que compartas, porque te ayuda, entre más lo hagas es como andar en bicicleta, vas a aprender más. Te vas a quedar algunas veces, pero vas a aprender más. Traerlos con mucha, no sutileza, porque la sutileza la utilizan en el vivo, con mucha bondad, con mucho, no sé, amor. Correcto. Ahora, lo del testimonio fue un ejemplo. Sí, claro. Poner en acción a un alumno abarca mucho más que eso. Por ejemplo, también puede ser compartir experiencias, también puede ser ponerlo a leer y darle tu punto de vista de lo que aprendiste. O sea, ponerlo a actuar. ¿De qué manera? Las maneras que sean. A ver, hermana y hermano también. Yo he estado utilizando diario, antes de la clase, el hacerles ver cómo ellos van a obtener el espíritu. Y entonces les hago notar los cambios que ellos tienen que hacer, ¿no? Hacerles notar que porque para que ellos tengan el espíritu y para que viendo el diagrama que veíamos del Espíritu Santo, maestro, alumno, les decía yo, esto si no está completo no funciona. Por más que yo me esfuerce preparando mi clase, por más que yo llame al Espíritu Santo y que yo me esfuerce en que el Espíritu Santo esté aquí en mi hogar y conmigo, pero si ustedes no lo llaman, no lo retienen, pues no nos va a funcionar. Entonces diario les hago notar eso, el Espíritu Santo tiene que estar con ustedes. Por favor, acuérdense que Él es muy susceptible. Entonces, el estárselos recordando hace que ellos se esfuercen por hacer los cambios que necesitan. Perfecto, hermana. Bueno, quiero compartirles una experiencia de estos días. La mayoría de los jovencitos que están conmigo son recién conversos, se acaban de bautizar de un año para acá. Entonces, pues, muchas cosas son nuevas, están aprendiendo. Y unos de lleno entraron a seminarios, esto es mucho, ¿no? Y para terminar la clase, siempre les pido que ellos cierren la clase y hagan un comentario. Eso me ayuda a darme cuenta a mí qué les impactó ese día o cómo se sintieron o qué fue. Había una clase, no sé si la de adquirir conocimiento o era otra, que decía que ellos mencionaran cosas a las que podían comprometerse para mejorar.
Entonces ese día les dije, bueno, hoy no van a cerrar la clase diciendo que se llevan el de la clase, quiero que hoy comenten a qué se comprometen. Antes lo habían escrito y todo, ¿no? Una cosa a la que se comprometen. Por ser la mayoría nuevos, ellos, pues todos estos días casi hemos hablado de la primera visión. Entonces una jovencita dijo, pues es que la oración entonces es muy poderosa, puede hacer muchas cosas. Y ya al cerrar la clase, ella dijo, bueno, yo me comprometo a orar diariamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es abrir el corazón, empezó a Correcto, actuar. hermano. Sí, sí, sí. Y yo estuve en una clase y sí me impresionó eso último que usted hace, hermano. ¿Cómo les dijo usted? ¿Qué se llevan de esta clase? Quiero que me digan qué se llevan de esta clase. Hubo una jovencita que yo siempre la he conocido por lista, nada más, pero ese día la conocí en persona. Y entonces, si no mal recuerdo, ella dijo, yo me comprometo, creo que a orar también, dijo, porque mis padres no quieren que venga al seminario, No la dejan ir no me dejan ir. Dice, Y me dicen, no importa que no vayas, no te levantes, y duro y dale, pues hasta que llegas a ser ella, ¿no? Pero ella reconoce eso y dijo que iba a hacer un esfuerzo para no dejar que esos comentarios la limitaran. Ajá. Último comentario. No, nada más lo que decía hermana, ¿no? Que el aprendizaje al que se refiere es un aprendizaje en el de acción, que realmente podamos llevar a los jóvenes a que ellos puedan identificar, aunque ya lo saben muchos, qué cosas tienen que cambiar de su vida, qué cosas no están viviendo del Evangelio, que sientan ese deseo y que empiecen a actuar, a reconocer y que las escrituras que estamos viendo puedan aplicarlas a su vida. Ok, muy bien. Hermana, tenía un comentario usted, hermana, que se me pasó. No, ¿ya no? Ok. Ese se lo perdieron ustedes. A ver, entonces, en base a lo que hemos dicho ahora, ¿qué creen que podemos hacer nosotros? Pues ya hablamos del alumno, ya dijimos que el alumno tiene que actuar. ¿Qué podemos hacer nosotros como maestros para ayudar a llevar el Evangelio al corazón de los alumnos? Pues yo me siento todavía joven. Sí. Una de las cosas que yo cuando estaba en el seminario, viví en los Estados Unidos, y lo que siempre nos enseñaba nuestra maestra del seminario era, ella daba una experiencia de su vida. Porque sabemos, a veces sentimos que somos maestros y son alumnos y nunca debe meterse nuestra vida personal, hemos decir, con los alumnos, pero a veces ellos necesitan esa confianza de que no solamente somos maestro y alumno, sino somos hermanos de la iglesia, ¿no? Así que siempre la maestra nos contaba algo gracioso, chistoso, lo que sea, o triste a veces, para que nosotros después nos queramos abrir con ella, ¿no? No nada más tener ese miedo de que, porque a veces los jóvenes necesitan un amigo, ¿no? Y si podemos nosotros ser ese amigo para ayudarles y poder acercarnos a su corazón, ¿por qué no hacerlo, no? Así que una de las cosas que siempre me enseñó mi maestra de seminario fue de que nos contaba algo al final de la clase y nos preguntaba si alguno de nosotros quería compartir algo, fuera relacionado con la clase o no fuera relacionado con la clase, o cómo nos sentíamos ese día. De verdad sí me ayudó mucho tener esas clases, porque ya tenía la confianza de decirle, ¿sabes qué? Hoy me sentí mal, o hoy aprendí esto, ya no tenía el miedo de poder comunicarme. Muy bien. Sí, hermano. Pues es el mismo caso que el alumno, en realidad. Tanto el alumno tiene que poder percibir las cosas por medio del Espíritu, así como el maestro para enseñarlas. En realidad, ambos tienen que ser recipientes abiertos al Espíritu para que la comunicación y el mensaje pueda transmitirse, ¿no? A eso se debe la Escritura, que dice que quien enseña la palabra la enseña por medio del Espíritu, y así el que la recibe por el Espíritu, y ambos son edificados y observan juntamente, ¿no? Entonces, para que uno pueda enseñar, tiene uno que estar también de acuerdo al Espíritu, en sintonía con él. Correcto. Por eso lo que decía, ¿no? Hace rato del famoso triángulo, ¿no? Aquí está el maestro, aquí está el alumno, pero acá está el verdadero maestro, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspira al maestro, pero también inspira al alumno. Y si el maestro permite que el verdadero maestro enseñe, y también enseña acá, entonces dice, ambos son regocijados. Se comprenden el uno al otro,
y se edifican. Son tres cosas diferentes. Hay comprensión, hay edificación y hay regocijo. ¿A poco no? Sí. ¿A poco no han estado en clases en donde no se da eso? Yo, la verdad, cuando me pasa, digo, renuncio, aquí de plano me siento mal. Sí, digo, aquí no sucedió nada. Sí, ahorita estoy muy feliz porque, ¿sabe qué? Tengo un grupo de instituto donde me han llegado varios de los que salieron de seminario. Y esos tienen hambre de aprender. O sea, yo los veo y luego los veo cuando hago explicaciones, o sea, sus ojos, sus preguntas que hacen, sus participaciones, es extraordinario. Ahorita estoy muy feliz, pero no siempre es así. No siempre es así. Entonces tenemos que dejar que suceda esto. Ahora, esto lo mencionamos un poco la capacitación pasada. Hermana, ayúdanos a leer. Para ayudar a los alumnos a que la doctrina y los principios del Evangelio penetren profundamente en su corazón, se ha hecho hincapié en algo que se llama modelo básico de aprendizaje. Este modelo consta de los siguientes elementos. Entonces, para que el alumno abra su corazón, ya dijimos que lo tenemos que poner a actuar. Ahora, para que eso suceda, el maestro tiene que cumplir con este modelo inspirado y establecido por el Señor. Ajá. Ese modelo consta de todos esos principios. Entender el contexto y el contenido, identificar las doctrinas y los principios, entender las doctrinas y los principios, sentir la veracidad y la importancia de las doctrinas y los principios y aplicar las doctrinas y los principios. Pero noten que es un nivel tras nivel que se va haciendo más profundo. Y yo les decía en la capacitación pasada, la mayoría, y de los que son buenos, llegan aquí, pero como que no brincan la brecha para seguir con esto. Y algunos otros, pues apenas están por acá. Ahora vamos a entender exactamente de qué se trata ese modelo. Y lo vamos a hacer por medio de algunas preguntas. Primero, ¿qué es el contexto? Otra vez, ¿qué es el contexto? Lo que rodea ¿Cómo se llevó a cabo la historia? ¿Qué había? Todo lo que rodea a lo que vamos a relatar. Al principio. Ajá, todo lo que rodea. Por ejemplo, ¿quién está hablando? ¿Por qué lo está diciendo? ¿A quién se está dirigiendo? ¿En dónde está? ¿En qué época? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es necesario que lo digamos. Y en su manual normalmente está el contexto. Una explicación de lo que rodea la circunstancia. ¿Me explico? Ahora, si ese es el contexto, ¿qué es el contenido? Una cosa es el contexto y otra cosa es el contenido. Pues ya la es enseñanza, la esencia, ¿no? ¿Será? Las doctrinas que se enseñan. Pudiera ser. O sea, el contenido simplemente es el relato, así como una especie de resumen de lo que se va a enseñar. Nada más. O la historia. Les decía la vez pasada, es como cuando de chico nuestra mamá nos contaba una historia. Pero normalmente no se quedaba allí. Al final decía, ¿cuál es la moraleja? O sea, ¿cuál es el principio? Sería el equivalente aquí. Pero el contar la historia es eso, es simplemente relatar el contenido. Ajá. Sí, por ejemplo, lo que relata la mamá de José Smith de cuando adquirió las planchas y como dice que las tenía que resguardar, las tenía que cuidar. Entonces el relato que viene ahí de que las tenía ocultas en un árbol, en un árbol de abedul y todo. Entonces los jóvenes a mí me decían, dice, hermana, nosotros no sabíamos que él había tenido que pasar por todo eso. Sí, la mayoría de los mismos no saben. Sí. Dice, entonces ellos, cuando estaba relatándolo un compañero, al final me dicen, hermana, ¿cómo el Señor lo resguardó a él también? Digo, pues sí, porque él se lo prometió. Digo, que si él cumplía
con esa responsabilidad, Él lo iba a cuidar y proteger. Entonces se dan cuenta cómo nosotros igual tenemos que actuar con responsabilidad. Excelente. Entonces, de hecho, normalmente el contexto y el contenido están así como entrelazados, se pierde el uno con el otro, pero lo entendemos así, lo separamos un poco. Contexto es lo que rodea, ya dijimos quién habla, lugares, fechas, etcétera. Ajá. Y el contenido es el relato de la historia que vamos a ocupar para enseñar. Ahora, ese es el primer nivel, no nos quedamos con eso. Lo que sigue es, ¿qué significa identificar las doctrinas y los principios? O sea, las verdades. ¿Pero qué significa eso? A ver. Las doctrinas nunca van a mudar, los principios siempre van a ser principios que van a hacer actuar la persona. A ver, vamos a ver si lo entendemos. Primero, de la sección 4 de Doctrina y Convenios, que es chiquitita, díganme cuál es el contexto y cuál es el contenido. Les doy unos minutitos. Les doy minutos, no les debería dar nada porque se supone que la conocen. ¿Cuál es el contexto? Y díganme el contenido. A ver. El contexto es de que se habla sobre la obra misional y que se invita a las personas, aquellas que tienen el deseo de servir al Señor. A ver, hermana, ¿qué piensa? No, el contexto es que es una revelación que se le dio el profeta José Smith a su padre, que tenía ciertas inquietudes en ese momento de lo que tenía él que hacer. La obra del Señor. Fíjense, normalmente y la usan los misioneros en la misión. Eso es algo fundamental. Y entonces la mayoría de los miembros que la leen piensan que es una sección dedicada a la obra misional. Pero el contexto nos dice lo que dijo la hermana. Sucede que el papá del profeta quería saber cómo ayudar de manera más eficiente en la obra del Señor. Entonces se trasladó, viajó para ir a ver a su hijo, a fin de que su hijo le preguntara al Señor cómo podía él participar mejor en su obra. Entonces José Smith pregunta y el Señor le da Doctrina y Convenios 4, que era para el papá del profeta José Smith. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto. Y allí vienen las fechas y otras cosas. Ahora, ¿cuál es el contenido de la sección? Ya dije que es como una especie de resumen del relato. El servicio utilizaba los servicios del Señor. Ajá. El servicio. Los divinos que cualifican para el ministerio. Sí. Se deben procurar las cosas de Dios. Por ejemplo, si yo fuera a dar esa sección, ya les hablaría del contexto y luego les diría, ahora, en esta clase vamos a aprender acerca del servicio significativo. El servicio fiel. Ajá. De cómo, si uno quiere dar un servicio con todo el corazón, alma, mente y fuerza, uno debe adquirir las características de la naturaleza divina. Y que incluso esos atributos los podemos pedir, de eso vamos a hablar. Ya, es el contenido, una especie de resumen de lo que vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, quiero que de esa sección leanla y que me digan un principio que ustedes aprenden. Pero insisto, y se nos ha repetido una y mil veces y se nos repito 1001. Un principio es una verdad concentrada que se puede aplicar en una diversidad de circunstancias. Es decir, es una frase que ustedes van a construir, como la que luego dicen los profetas. El éxito, ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Esa es una declaración del principio. Eso es lo que quiero que construyan de la sección 4. Alguno. A ver, hagan el ejercicio. No me vayan a salir como los alumnos, que cuando les digan, a ver, encuentra el principio. Sí, a ver, Juanito, dime cuál. Fe. Ajá. Sí, pero ¿fe qué? Otros dirán arrepentimiento. Amor. No. Una frase como la que construyen los profetas. A ver, digan. A ver, vienen muchas. A ver, una hermana. Si nosotros tenemos el deseo de servir a Dios, Él nos va a llamar a su obra. Perfectamente. Y eso ni siquiera lo tuvo que construir, viene allí. ¿Sí o no? Está explícito, ¿cierto? Hay principios explícitos y hay otros como que enterrados que hay que desenterrar. Pero ese es un buen principio, excelente. Otro. Hermana. Si trabajamos en la obra misional, vamos a tener muchas misiones. Muy bien. Inclusive siendo más específico,
Si servimos con todo el corazón, alma, mente y fuerza, apareceremos sin mancha en el último día. Es un principio, hermana. Acerca de orar y pedir al Señor, pedir y recibiréis, llamar y se os abrirá. Otro principio. Uno más. El campo blanco está ya para la ciudad. Excelente. Bueno, solo te quería comentar hace ratito y no quisiera pasar la oportunidad para comentarlo. Dentro de las secciones que estamos leyendo, muchas de esas secciones son revelaciones dadas a alguien más, pero sí es importante hacer mención dentro del contexto y la explicación que se está dando, es que dado por revelación el Señor juzgó conveniente que estas revelaciones, aun cuando se aplican o fueron dadas a alguien más, se incluyeron en las primeras lecciones de la escuela de los profetas. Entonces, estas secciones son para todos. Por supuesto, claro que sí. De hecho, en esa clase en específico se menciona eso al final, ¿verdad? Se dice, aunque varios piensan que es para los misioneros o algo así, se aplica para toda persona que quiera magnificar su llamamiento, por ejemplo. Entonces, excelente. un poco lo del prefacio. Ajá, exactamente. Entonces, pero se dan cuenta, sí, hermano. Perdón, ya que lo mencionó la hermana, prefacio, preludio, contexto, este tipo de palabras nos enfocan en un libro, por ejemplo, carátula, como viene. Didácticamente hablando, por ejemplo, el contexto bien lo dice usted, yo se lo comento a los jóvenes cuando en las secciones diferentes les digo, por ejemplo, ¿qué estaba pasando en 1824 en México? Y el joven dice, hablando de la apostasía, porque eso se les queda grabado. Sí, es interesantísimo esto lo que van a hacer, pero yo lo relaciono así y les digo, bueno, en México pues acabamos de pasar 1810, un grito de independencia, y entonces se evocan en sus recuerdos y les digo, ¿por qué no fue revelado a Juan Pérez y le fue revelado a José Smith? Y dicen, pues sí, porque siempre nos dicen, es que los americanos son mejor que nosotros. Nos quieren controlar. Exacto, porque eso se los van a contar a sus amiguitos. Sí. Son pequeñas armas que van a tener. Y les digo, miren, los americanos para empezar somos gentiles, o sea, los que no somos del convenio. Y ustedes, nosotros somos el palo. Entonces, bueno, acaba de pasar esto. Y entonces, con el contexto que viene siempre en cada sección arriba de Doctrina y Convenios, hace un breve relato qué es lo que había pasado, como dice la hermanita, el papá de José Smith quería saber. Eso ahí viene antes, nos ayuda a entender ya el contenido de lo que nos va a hablar en la sección. Por supuesto. Y lo mejor es que viene todavía mucho más en el manual del maestro, ¿no? Sí. Allí viene. Pero entonces, fíjense, apenas vamos en el segundo nivel. No es suficiente con eso. Ahora, dice aquí, ¿qué haría para que sus alumnos comprendieran el principio que ustedes quieren enseñar? ¿Qué principio dijo usted? El de que si tenemos el deseo de... Si tenéis el deseo, sois llamados a la obra. Si tenéis el deseo de servir a Dios, sois llamados a la obra. Ese es el principio que queremos enseñar. Ya identificaron el principio, supongan. Ahora, la cuestión es que lo entiendan. ¿Cómo le hacemos para que lo entiendan? A través de ejemplos, de preguntas. A través de ejemplos, de preguntas, de videos, de discursos de profetas, etc. El manual trae generalmente, después de que ya se identificó el principio, algún comentario de alguna autoridad, ¿no? Ajá. Que lo explica mejor, sí. Y ahí ya luego a veces ya se deriva cómo ellos deben enfocarlo para que lo apliquen. Exacto, entonces en el manual del maestro de seminario no estamos hablando del de instituto, solo los cursos fundamentales igual siguen este formato, los otros no. Los otros tienen que hacer un esfuerzo verdadero para más o menos adaptar estas cosas a esos manuales que son hasta cierto punto viejos. Pero ustedes recuerdan, definen qué enseñar, aquí van los principios declarados en una frase, y afortunadamente para ustedes en el manual de trabajo ya están definidos los principios. ¿De qué color vienen los principios en el manual del maestro? En negrillas. Pues ya, el trabajo está hecho. Pero luego tienen que definir cómo se va a enseñar. Igual, no tienen problemas. Allí viene qué clase de preguntas tiene que hacer usted,
qué declaración van a leer y analizar, si les pone un video o no, etcétera, etcétera. Pero muy explicado, pero lo que queremos es que usen su cuaderno de trabajo, que hagan su plan de clase. Entonces ya entendimos hasta allí, ya estamos. Dije que la mayoría se quedan allí. Porque ¿qué decía el Elder Bednar? Otra vez recurrimos a él. Fíjense. Dice, a ver, aquí en la otra declaración. Dice, el aprendizaje que estoy describiendo va más allá de la mera comprensión cognitiva, la retención y la recuperación de información. Y eso es precisamente lo que hemos logrado hasta este nivel de entender. Ha sido un proceso aquí mental, de razonamiento, de información, y hasta allí. ¿No quiere eso el Señor hasta allí? No quiere el corazón. Quiere el corazón. Es como el ejemplo entonces que ponía la hermana, ¿no? Que decía que con esa jovencita, creo que con ella sí alcanzó el llegar hasta el aplicar las doctrinas y los principios, cuando la niña comprende el valor de la oración en su vida y lo que ahora ella va a hacer. Exacto, pero incluso para llegar allá, que fue muy bueno, todavía hay algo intermedio. ¿Qué es esto? Y entonces la pregunta que sigue es, ¿qué hará para que los alumnos sientan? Ya entendieron el principio. Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados. Ya lo entendieron aquí. Ahora, ¿cómo le hago para pasarlo de aquí a acá? Por ejemplo, cuando vimos acerca de las responsabilidades que el Señor le dio a José Smith y cómo él tenía que cuidarlas, yo les decía, ¿qué responsabilidades les ha dado el Señor a ustedes que son sagradas y cómo las han cuidado? Entonces, a ellos nos llevó a reflexionar, a repartir la Santa Cena, vivir las normas que están importantes para la juventud. Ahora, califíquense ustedes del 1 al 10, ¿cómo están guardando esas responsabilidades? Les va a preservar el Señor a ustedes, y entonces cuando a lo mejor los llevas a que ellos reflexionen, se dan cuenta y el resultado es que dicen, no, pues no llego temprano para preparar los sacramentos, ¿no? Ok. A ver, pónganse en el papel de alumnos y piensen en una clase en donde no solo fue intelectual la cosa, sino que sintieron algo. Y pregúntense, ¿qué sucedió para que yo sintiera algo? Una de esas cosas ha sido para mí preguntas inspiradas. Siempre que hay una pregunta inspirada, como sientes el espíritu, y aún más cuando expresas algo, se siente aún más fuerte. Es como, en verdad toca tu espíritu cuando hay una pregunta inspirada del maestro. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermana. Yo creo que también aquí entra el testificar, y decíamos en la misión, nos decían, y quítate Ajá. y deja que el espíritu haga su Exactamente, trabajo. hazte un lado. Quítate, deja de estorbar, Sí, deja y que haz el que el Espíritu. Espíritu Santo haga su labor, guardando silencios. Como decía él, preguntas inspiradas, que los jóvenes van a recibir revelación, y entonces eso es lo que va a pasar, van a empezar a sentir. Excelente. Y para que no se les olvide eso, piensen en luego las mirillas que hay en los salones. Es solo un ejemplo, nada más para que no olviden ese principio. El Espíritu Santo se va a asomar, hagan de cuenta. Si ustedes han preparado el ambiente espiritual, como dicen, haciendo que ellos cuenten experiencias personales, testificando, tal vez incluso metiendo un himno allí en medio. Y entonces, si hay un ambiente, el Espíritu dice, voy a entrar para enseñar y hacer sentir. Y entonces el maestro se debe hacer a un lado. Pero si el maestro sigue con su bla, 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 el Espíritu Santo como que quiere entrar y no, espérate, aguántame, yo estoy dando la clase, yo soy el maestro, el titular. Entonces el Espíritu Santo va a hacer más esfuerzos, pero si al final no lo dejo, pues bueno, quédate con tu clase, tú les estás enseñando, ¿no? Sígueles enseñando. Y se va. Ese es el problema. ¿Sí? Pero lo más importante en una clase es que sientan
que sientan algo aquí en el corazón. Miren, dejen platicarles una experiencia. Es muy sagrada para mí. La viví con mi presidente de misión. Íbamos viajando, íbamos bajando de la sierra de Agua Prieta y íbamos rumbo a Hermosillo. Íbamos escuchando música y además el paisaje era pues casi como aquí, había bosque, árboles. Había un ambiente muy bonito que yo empecé a sentir el espíritu. Íbamos escuchando música callados y de repente tuve la sensación de comenzar a orar. Empecé a orar en silencio, yo, el presidente iba manejando. Y me acuerdo, por alguna razón, en mi oración, dije: Padre, quiero saber más de ti. Cuéntame acerca de tus misterios. Y así iba yo orando. Al mismo tiempo que oraba, por alguna razón también que desconozco, empecé a recordar a mi padre. Mi padre ya había muerto, pero empezó a venir a mi mente algunas experiencias de mi papá y mi relación con él. De repente el presidente me dice: Elder, apague la música. Y ya la apagué. Y entonces luego me dice: ¿había usted escuchado hablar acerca de la doctrina de la palabra profética más segura? Yo tenía 1 año de miembro, no había oído hablar acerca de eso. Yo no sé si ustedes saben qué es eso. Pero pues se las dejo de tarea. ¿Cómo se llama? La palabra la doctrina de la palabra profética más segura. Está en la sección 131 de Doctrina y Convenios. Allí están unos 3 versículos, allí dice lo que es. Entonces le dije: no, presidente. Y entonces él empezó a hablarme acerca de esa doctrina. Inmediatamente sentí que mi oración estaba siendo contestada, porque para mí la verdad que fue algo extraordinario lo que él me explicó. Pero eso no fue lo más impresionante. Lo más impresionante es cuando él empieza a llorar. Y entonces me dice, después de explicarme la doctrina, me dice: Elder, ¿le puedo decir algo? Dice: como si viera a su padre. Yo pensando en mi papá, y ahora él me empieza a hablar de mi papá. Diga, haga de cuenta que estoy viendo a su padre. Y me dice, y lo veo con una sonrisa. Dice: sepa que él está muy complacido con lo que usted está haciendo. Después de eso se cayó. Todavía faltaba mucho tiempo para llegar a Hermosillo. Y nos fuimos callados todo el tiempo, pero hagan de cuenta que una burbuja de reverencia nos envolvía. Entonces me explicó algo que me llegó acá, también al corazón. Pero lo que sentí en esa ocasión, hermanos, pues es parte de mi testimonio. Eso es lo más importante en una clase. Lo que podemos sentir. Ajá. Los alumnos no se pueden ir de la clase sin sentir algo. Entonces pidan inspiración a Dios para que los alumnos sientan algo. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Y ahora sí, para cerrar el círculo, les pedimos que apliquen. Pero no les damos nosotros aplicaciones específicas. Tenemos esa tendencia que yo le llamo al estilo de los fariseos. Sí, o sea, el principio es: santificarás el día de reposo. Así es que les voy a decir cómo deben aplicarlo. Las hermanas, por favor, no se quiten los tacones, ¿no? Y los hermanos tienen que hacer, y les pongo una listota para que guarden el día de reposo. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El Elder Ox ha dicho: la aplicación se la dejamos a ellos. Les preguntamos, a ver, ¿cómo pueden aplicarlo? Y ellos que digan. Por ejemplo, el Elder Nelson es médico. ¿Cómo aplicaba eso del día de reposo cuando le llegaban pacientes para que los curaran?
A lo mejor. Por ejemplo, si el hermano fuera doctor, él podría decir, esa va a ser mi manera de aplicar. Pero ¿saben lo que dice el Elder Nestor? Que él lo que decidía es, si no es urgente, no lo voy a atender. Si es urgente, pues soy doctor, lo voy a atender. Y esa fue, pero eso es para él. ¿A poco lo podemos dar como un principio para todo el mundo? No. Cada quien tenemos que aplicar. Tenemos que pensar, a ver, esto que voy a hacer, ¿con esto santificaré o no el día de reposo? Ya yo lo decido. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué piensan de todo esto? Que yo creo que también esta es parte del Espíritu. El Espíritu nos va a decir como alumnos qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando el Espíritu nos dice qué hacer, no podemos negarlo a hacerlo. Claro. Igual si el maestro me dice algo o la maestra, se me va a olvidar, Sí, no lo voy a hacer. sí. O voy a me hacer voy a porque- revelar, ajá, porque- porque este Ajá. maestro me está diciendo Sí. qué hacer. Pero cuando el Espíritu me dice qué hacer, no me puedo quedar sentada sin hacer. Exactamente. Una pregunta típica de eso es, bueno, ya dimos este principio, ¿qué cosas podrían cambiar para aplicar lo que hemos visto hoy? No me lo digan, es más, escríbanme. A lo mejor, incluso si hay cosas hasta graves, ellos mismos van a decir, pues ya no voy a hacer esto, pero no lo tienen que exponer. ¿Sí? Yo creo que el éxito de este modelo básico de aprendizaje, el 95% va a ser en la preparación de nuestra clase. Si nosotros no preparamos nuestra clase y vamos a improvisar, jamás se va a dar esto. Jamás se va a dar esto. Cuando preparamos una clase es cuando empezamos inclusive a ver los nombres, ¿no? Identificar quiénes son nuestros alumnos y de qué manera, conociendo a ellos, puedo ayudar que él pueda sentir en específico, bajo su contexto familiar, bajo la situación, inclusive de su forma de aprender, puedo enseñarle de esta manera. Yo sé que él participa mucho, entonces esta pregunta, a veces hasta cuando preparo la clase pongo la pregunta y le pongo el nombre de a quién va a ir dirigida específicamente esa pregunta. Entonces, si nosotros no preparamos nuestra clase, jamás se va a dar, jamás se va a dar. Entonces cometemos un error tremendo cuando queremos hacerlo de otra manera, no es la manera de enseñar. Y con respecto a la aplicación, recuerdo que, bueno, muchas veces como miembros tenemos miedo, o inclusive, bueno, sí, tenemos miedo de enseñar los principios correctos, porque pensamos que los hermanos los van a rechazar. Me ha pasado inclusive cuando llegan conversos y los entrevisto y les pregunto, por ejemplo, del diezmo, y yo, ustedes que nunca les dijeron, nunca me enseñaron acerca de esto, ¿no? Y yo le digo a los misioneros, ¿por qué nunca les enseñaron acerca del diezmo? Es que nos daba miedo que nos rechazaran por este principio, ¿no? Y me pasó en la misión que en una ocasión vi que tenían enseñanza a una familia y tenían como 3 meses de enseñanza. Entonces yo me pregunté y dije, ¿por qué razón no se ha invitado a que se bauticen? Y entonces cuando el primer día que yo llegué con la familia, conocí a la familia y vi que era muy buena. Y entonces los desafié, los invité a bautizarse. Y recuerdo mucho la reacción del papá. Él golpeó la mesa y dijo, por fin. Dice, estábamos esperando que nos invitaran a ser bautizados. Las anteriores misioneras, porque eran misioneras, nos hablaban del bautismo, nos invitaban a la capilla, pero nunca nos pidieron. Nunca los invitaron a actuar. Entonces, muchas veces puede pasar eso en el corazón de nuestros alumnos. Ellos sienten que es verdad y están como tienen un testimonio del Espíritu Santo, les toca su corazón y simplemente no los invitamos a que ellos apliquen lo que en ese momento están sintiendo, pero cuando los invitamos a aplicar, entonces existe ese salto, ¿no? De la fe a la acción y entonces ellos toman decisiones y en ese momento esas decisiones son decisiones que pueden ser cruciales, impactar su vida. Muy bien, ahora una advertencia. A ver si lo puedo explicar. Otra vez, el modelo, ¿con qué empieza? Contexto y contenido. Luego, identificar doctrinas y principios. Luego, ¿cómo es que lo entiendan? comprender.
¿Qué más? Sentir. Aplicar. ¿Y qué? Aplicar. Aplicar. Ese es el modelo. Ahora, el problema es el siguiente. Vamos a hacerlo así. Vamos a suponer que ustedes van a enseñar Doctrina y Convenios 4. Toda la sección la van a enseñar. Y hemos dicho que la sección 4, como viene en su manual, está dividida en mini bloques. Por ejemplo, pudiera ser un mini blog, Doctrina y Convenios 4, del 1 al 3. Del 1 al 3. A lo mejor el otro es Doctrina y Convenios 4, del versículo 5 nada más. ¿Cuántos versículos trae? Doctrina y Convenios 4, 7. del 6 al 7. Ajá. A lo mejor así está en su manual, no estoy diciendo que así esté, pero a lo mejor así está. Entonces, para cada uno de estos mini blogs hay principios que ustedes deben enseñar. Principios. Ya dijimos que lo hacemos en una sola frase. Ajá. Pero el problema que está en contra de nosotros es el tiempo. Es decir, para cada uno de estos principios no podemos seguir todo el modelo porque se nos va el tiempo y a lo mejor nada más podemos atender un mini blog y no es correcto. Tenemos que atender todos los mini blogs, pero la cuestión es que ustedes alcancen a discernir. Por ejemplo, si cuando leen Doctrina y Convenios 4 del 1 al 3 creen que ese principio de ese mini blog es muy importante, entonces ese principio lo llevan a cumplir con todo el modelo. Vamos a suponer que lo que hay aquí no es tan importante, no es muy relevante, entonces a lo mejor nada más hablan del contexto y el contenido. Y a lo mejor pues tampoco es tan importante ni tan bajo como pues llegan hasta la comprensión nada más. Aquí para este mini blog, ¿me explico? Es decir, solo los principios que ustedes consideren son los más importantes para los alumnos, le dan la importancia aplicando todo el modelo de aprendizaje, porque el tiempo está en contra de nosotros. ¿Me explico? Pero bueno, yo normalmente les pregunto a los jóvenes de su lectura y entonces ellos pues ellos ya traen una idea de lo que leyeron. Entonces, al haber ya ellos leído, entonces yo les hago preguntas y entonces ellos me doy cuenta de que efectivamente leyeron, pero que también entendieron. Okay. ¿Sí? Entonces, ya a mí se me hace más fácil ir con lo demás. Perfecto. Inclusive si es muy chico la sección, por ejemplo, la sección, ¿cuál es la sección más chica? La 2 creo, ¿no? A lo mejor en todos los versículos los llevan aplicando todo el modelo, pudiera ser. Y les encantó. Pero si tienen, ¿qué secciones son grandísimas? Creo que 88, pues imagínense. La 20. Imagínense que quieran aplicar para cada principio todo el modelo, no van a poder. De hecho, la 88 viene repartida en 4. Exactamente, ¿me explico? No, hermano, incluso en el manual del maestro, Ajá. bueno, en el cuaderno que llevamos, Sí. ahí ve que dice el tiempo de cada uno, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ahorita que estoy viendo, pues es así, ¿no? Exactamente. O sea, se dedica el tiempo dependiendo también. Sí. Y aunque ustedes pueden, independientemente de que allí esté definido un tiempo, ustedes tienen la libertad de definirlo Sí, claro. dependiendo de las necesidades de los alumnos. Ahora, nada más para terminar. Vamos a ver Sí, no, nomás definir el perfil, no. Aquí lo define. Dice ahí, Yo no sé cuántos de ustedes trajeron esto que les di la capacitación pasada. ¿Lo traen? Sí. Y los que no lo traen, pues aquí está. Lo que quiero que hagan a continuación, esa es la clase que yo planeé para Doctrina y Convenios 4 del 1 al 3. Nada más es el primer mini blog, como lo tenía que. O sea, traté de aplicar el modelo para esos versículos.
Lo que quiero es que lean lo que planea allí y que me digan qué cosas del modelo hay allí. ¿Sí me explico? O sea, si ven por aquí un asterisco y leen esto, ustedes me dicen, ese punto tiene que ver con contexto y contenido, o con sentir. Quiero que lo identifiquen. A ver, traten de hacerlo, les doy unos minutitos. ¿Sí me explico lo que van a hacer o no? Sí. A ver, adelante. ¿Cómo? O sea, cada punto... Ven cada asterisco y me dicen, ese tiene que ver con esta parte del modelo, esto tiene que ver con esta otra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hermano, en donde dice leer o explicar, dice que el padre de José Smith sintió ese deseo, pues lo veríamos en el contenido. Por supuesto, es el contexto y el contenido, esa primera parte. ¿Qué más? La primera pregunta habla de la aplicación. ¿Será? Está invitando a ellos cómo pueden aplicar su previa lectura, porque está arrancando en la clase con esa pregunta, ¿no? Digámoslo aquí en esta parte. Entonces, les está preguntando cómo pueden hacerlo, se está refiriendo a la aplicación en cuanto al modelo. A ver, ¿qué Yo siento piensas? que va en sentir. Va más Porque los lleva a recordar algún momento en su vida que hayan sentido. Ahora fíjense, esa pregunta ni siquiera pensé del modelo, me van a creer. Es una pregunta que se llama aprestamiento. Es decir, sobre todo cuando los jóvenes llegan a las 5 de la mañana, llegan todos coordinados. Y entonces no podemos decirles listos o no, ahí les va la clase. Tenemos que alistarlos. Y la manera es aprestarlos. ¿Cómo? Con una pregunta así medio interesante. Para que como que empiecen a calentar motores. ¿Cómo introducirlos? Sí, como introducirlos. A lo mejor les traigo una imagen y a ver qué, como la capacitación les puse la imagen, ¿qué ven? Eso fue para calentar motores y empezar a introducirlos al tema. Eso se llama aprestamiento. Pero tiene que ver con el modelo. Si hablamos del modelo, tiene que ver con sentir. Dice, ¿alguna vez han sentido? ¿Me explico? Y sigue un poco de la aplicación, porque van a recordar alguna experiencia si es que la han tenido. ¿Qué más? Es que también dice en la forma en que podrían ayudar a realizar su obra. Muy bien. Entonces está entre el sentir y aplicar. ¿Qué más? Pues yo creo que donde dice cuál creen que era la obra maravillosa está en comprender. Por supuesto, les hace pensar. ¿Sí? Allá aparece la obra grande y maravillosa. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Y empiezan a pensar. Es comprender. ¿Qué más? Identificar la doctrina podría ser este otro que está bajito. Ven cómo está planteado eso que dice tomando en cuenta. ¿Qué dice? Dice tomando en cuenta los versículos 1 y 2 construye un principio. Y ya yo aquí lo tengo, esto no se los muestro. O sea, espero que ellos saquen este principio. Lo redactan en una frase. ¿Me explico? ¿Algo más? Donde dice qué clase de servicio de deseo de Dios queremos es aplicar. Esa aplicación. Y si siguen analizando, esa clase tiene todos los puntos del modelo. Y es lo que queremos que sigan. ¿Sí? No necesariamente tiene que llevar un orden. No necesariamente tiene que llevar un orden. De preferencia sí, Claro, pero no necesariamente. Que ese contexto para que ellos puedan identificar. Porque de hecho, fíjense, vamos a ver aquí más abajo. Fíjense allí donde dice, explique que doctrina y convenios no solo es un llamamiento al servicio misional. Esto también es parte del contenido. Y si fuera en base al modelo, a lo mejor eso debería estar al principio. Y no el es anterior, flexible. Es mediten flexible. y escriban, ahí es aplicación, ¿no? Meditan y escriban. Ajá, meditan y escriban Porque que posiblemente sentirían estar en la presencia de Dios, disculpa. puede ser o también sentir? sentir. ¿Qué sentirían? Así es. Si ustedes les hacen esa pregunta, no solo razonan, sino tiene que ver con el corazón.
¿cómo me sentiría estar en la presencia de Dios sin culpa? O al contrario, ¿cómo me sentiría si me siento? Cuando leímos acerca de que los pecados sean secretados del cielo, muchos de veras, hermana, que no pueden arrepentirse. Correcto. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, como le hizo la hermana, ¿qué se llevan de la capacitación? Porque la siguiente, ahora sí, otra vez quiero que traigan su material. ¿Sí? Es una copia de Doctrina y Convenios 8. Para ese tiempo ya la habrán dado, ya van a tener experiencia. Y lo que van a hacer ahora, en lugar de ver todo esto, van a diseñar una clase en un formato así, tratando de aplicar el modelo de aprendizaje. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ¿qué se llevan? Porque incluso en esta capacitación trato de aplicar el modelo. Que debo de esforzarme por sentir la guía del Espíritu, disponer su compañía para poder recibir inspiración. Sobre qué debo de hablar con los jóvenes, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más? Y hacerlos sentir a ellos, ¿no? Excelente, muy bien. Yo me llevo lo que dijo el obispo David acerca de la preparación, que el modelo se va, entre más esfuerzo e inspiración ponga en mi planeamiento, más se va a ver reflejado en la clase de aplicar y todo el modelo. Correcto. Y fíjense, suéltense. Sí, porque estaba bien nervioso. Suéltense, o sea, no se ciñan estrictamente al plan que ustedes han hecho o al manual que ustedes han hecho. Suéltense. Traten en verdad de prepararse rigurosamente, pero ya enfrente de los alumnos traten de guiarse por el Espíritu. Gran parte de lo que prepararon lo van a decir, pero algunas cosas no, algunas cosas les van a surgir allí mismo. Pero si se ciñen al libreto van a estar todos rígidos. Y otra vez el Espíritu va a decir, no estoy diciendo que haga a un lado su plan y yo quiero decir algo, y no quiere porque se sigue. Eso es cuando un maestro le da más importancia a la clase que a la persona. ¿Sí? Sí, por ejemplo, pues yo tengo jóvenes de prepa y de secundaria, y entonces pues tienen muchas inquietudes, sobre todo de lo que están aprendiendo. Me dicen, hermana, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro entorno, o sea, en la clase? Y un día, pues, nada más tuve una clase con un jovencito y me dice, hermana, quiero aprovechar que estoy solo para comentarle unas cosas. Tengo, en mi escuela, dice, se burlan de mí y me dicen muchas cosas. ¿Cómo me puede usted ayudar para que yo pueda expresarles lo que sé, lo que estoy aprendiendo, para expresárselo a mis compañeros? Y entonces, pues en ese momento, pues rápido, ¿no? Le pedí al Espíritu Santo, al Padre Celestial, que me permitiera qué palabras, y entonces, cuando terminamos, me dice, gracias, hermana, porque me siento más confiado, me siento más lleno del Espíritu Santo, dice, porque muchas cosas no las hacía yo pidiendo el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, hermano. Ahora, algo que también podrían hacer es dominio de la doctrina, porque es una duda que está expresando él. Entonces hay que regresar a la pregunta y decirle, ¿cómo lo harías tú? Platícame. A lo mejor busco un discurso que se relacione con eso y le digo, léelo y luego me platicas. Otra vez lo estamos poniendo a actuar. ¿Me explico? Pero lo que hizo fue correcto. Entonces, que el Señor, sí, hermano, no, que el Señor nos bendiga. Vamos a seguir adelante, hermana. Sí, yo quería comentar desde la vez pasada que venimos a la capacitación y que usted dijo que la mayoría se quedaba ahí. Sí. Yo dije, wow, qué reto. Y la verdad, estas semanas me ha dado muchas vueltas eso, ¿no? ¿Cómo hacer que los jóvenes puedan sentir? Definitivamente, pues es el espíritu, pero ahorita que usted estaba hablando y eso, yo dije, bueno, creo que ya recibí la respuesta y debo orar aún más para que el Señor me ayude a saber cómo puedo hacer. Exacto. No es algo fácil esto. Miren, yo un día llegué con unos hermanos que no habían ido a la capilla
no me asignaron, simplemente no fueron y pues, a ver. Entonces llegué, me saludaron, estaba así como un poco arisco. Yo pensaba que lo primero que les iba a preguntar por qué no fueron a la capilla. Pues no, pues simplemente pues, vengo a saludarlos, ¿cómo están? Y luego les dije, ¿me permiten cantarles un himno? Sí, ¿cómo no? Les digo, no canto muy bien, pero piensen en la letra del himno. Y les empecé a cantar ese de hoy con humildad te pido que tu espíritu me des al tomar el pan y el agua. Entonces de manera indirecta les estaba diciendo y ya les dije, bueno hermanos, pues me tengo que retirar. ¿Saben qué dijeron al final? Dijeron, hermano, muchas gracias. Pensábamos que nadie nos quería. Y ahora hemos sentido el amor de Dios. Muchas gracias. Y ya lo domingo ya los vi. Entonces, no dije nada, no me dirigí a su mente. Fue algo que sintieron. Y ya. Entonces, no es fácil. Hay que orar para decir, ¿cómo les hago sentir? ¿Qué hago, Padre? ¿O qué les pido que hagan ellos? Para que sientan. Y verán que el Señor nos va a cuidar. Entonces, se los dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.